Buenas noches. Todavía ando malo, ¿eh? Ya me dijeron otros que fueron a Matacanes que también andan malos. Yo del oído nada más. Resulta que no tengo agua en el oído, sino que estaba tan helada el agua y entró tan profundo en el oído que se me hinchó y no oigo. Ya estoy tomando el medicamento, pero nunca me había pasado. Pero realmente estaba helada el agua. Entonces, ya me dijeron otros que hasta medicamentos y todo, donde no estamos acostumbrados o no están acostumbrados a hacer el esfuerzo que hicimos allá. ¿Ya vieron las fotos en la página de en el Face de Árbol Plantado? Está muy padre. Por ahí se habla de una revancha, de a ver si vamos otra vez. Como quiera, hay que descansar un tiempo. Pero si por alguna razón no pudiste ir, quizás Dios nos conceda ir otra vez. Está muy padre. Aunque algunos terminaron todavía dolidos, pero realmente espero que después de ese día, los que fueron, les queden las ganas de seguir haciendo ejercicio, no nada más ese día. Por ahí comentó alguien que hizo el ejercicio que en 2 años no había hecho. Pues síguele, ahora no te vuelvas a quedar como estabas, síguele con el ejercicio. Muy bien, vamos a terminar hoy el libro de Amós. Para el próximo domingo, si Dios quiere, empezar con Jonás. Por lo pronto, el día de hoy veamos Amós capítulo 8, versículo 11. Y el domingo, si Dios nos lo permite, empezaremos con Jonás. Por lo pronto, hoy el tema se llama hambre de su palabra y lo sacamos de este texto. Dice: vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. ¿Tú qué opinas? ¿Es un buen pasaje o es un mal pasaje? ¿Es algo bueno o es algo malo? ¿Es algo bueno que Dios te mande hambre de su palabra o es algo malo? ¿Cuántos alguna vez han tenido hambre de la palabra de Dios? Yo espero que todos aquí la hayan tenido. Aunque me reservo todavía la opinión de este pasaje, quiero que lo analicemos más. ¿Es bueno o es malo tener hambre de su palabra? Pues depende, ¿no? Si eres un inconverso y de repente tienes hambre de su palabra, pues yo pienso que es algo bueno. Pero si tú ya eres creyente y tienes hambre de su palabra, eso no es natural, eso no es lógico. Y es lo que quiero que analicemos el día de hoy. Cuando leemos este pasaje, parece que Dios le está diciendo algo bueno a su pueblo. Voy a hacer que tengan hambre de mi palabra. Y dices, qué padre, pues sí, dame hambre, Señor. Pero cuando lees el contexto de este capítulo, nos habla de algo completamente diferente. Algo que no debe de provocarte alegría, algo que realmente debería preocuparte. Así que leamos Amós 8, del 1 al 14. Para entrar en el contexto y empezar a analizar este pasaje a profundidad. Dice: el Señor omnipotente me mostró en una visión una canasta de fruta madura y me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una canasta de fruta madura, respondí. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el tiempo de que Israel caiga como fruta madura, no volveré a perdonarlo. Entonces, desde este punto no está hablando de nada bueno. Dios está diciendo, basta, ya no los voy a perdonar. Y hace ya meses hablamos de cuando Dios no quiso perdonar a Judá. Entonces Dios les está hablando de que llegó un límite. Ya la fruta está madura, así como la fruta cae del árbol, también ellos van a caer. Israel va a caer como la fruta madura. Ya no los voy a perdonar. Y dice el versículo 3, en aquel día, afirma el Señor omnipotente, las canciones del palacio se volverán lamentos. Muchos serán los cadáveres tirados por todas partes. Silencio. Oigan esto los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de luna nueva para que podamos vender grano, o el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas y vender los desechos del trigo, comprar al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Jura el Señor por el orgullo de Jacob, jamás olvidaré nada de lo que han hecho. ¿Y con todo esto no temblará la tierra? ¿No se enlutarán sus habitantes? Subirá la tierra entera como el Nilo, se agitará y bajará como el río de Egipto. En aquel día, afirma el Señor omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día la tierra se oscurezca. Convertiré en luto sus fiestas religiosas y en cantos fúnebres todas sus canciones. Los vestiré de luto y les afeitaré la cabeza. Será como si lloran
si lloraran la muerte de un hijo único y terminará el día en amargura. Vienen días, afirma el Señor Omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar, andarán errantes del norte al este, buscarán las palabras del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día se desmayarán de sed, las jóvenes hermosas y los jóvenes fuertes, y caerán para no levantarse jamás los que juran por la culpa de Samaria, los que dicen por la vida de tu Dios, oh Dan, por la vida de tu Dios, Berseba. Entonces, ¿es algo bueno que tengan hambre de la palabra? Definitivamente no. Pero siempre lo vemos como algo bueno, ¿no? Y a veces, yo me acuerdo que años atrás, antes de entender cosas que ahora entiendo, orábamos para que la gente tuviera hambre de su palabra, porque suena bien, pero bajo el contexto de este capítulo es algo muy malo, es algo desastroso si lo ves desde la perspectiva del pueblo de Dios. Dios le está diciendo esto a su pueblo y no es la primera vez que pasan este tipo de hambre. Leamos otras referencias antes del libro de Amós, antes de lo que cronológicamente está diciendo Amós. Empecemos con Deuteronomio 32, 19 al 20. Dice: al ver esto, el Señor los rechazó porque sus hijos y sus hijas lo irritaron. Les voy a dar la espalda, dijo, y a ver en qué terminan. Son una generación perversa, son unos hijos infieles. Este capítulo de Deuteronomio 32 registra las últimas palabras de Moisés cuando vio en la tierra prometida que Dios le concedió verla antes de morir. Y cuando Dios se moleste con ellos, dice: les voy a dar la espalda. Eso implica no hablar con ellos. Y dice: y a ver en qué terminan. Y sabemos que les fue muy mal. Ahora vamos a Jueces 21-25. Dice: en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Nuevamente, no había nadie que dijera lo que Dios quiere. No había nadie que se enfocara en enseñar la ley de Dios, y cada quien hizo lo que quiso. Y yo sé que eso puede parecer muy padre para algunos, de que vaya, al fin, libertad. Pero si tú lees cómo le fue a los israelitas en la época de los jueces, cuando no había un juez, era un caos total. Violaciones, asesinatos, de todo pasaba. Sacrificaban a sus hijos, era un desastre. No existía orden en aquel lugar porque cada quien hacía lo que mejor le parecía. Así que cuando Dios guarda silencio, estás realmente en problemas. Primera de Samuel 3:1 dice: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Y también, si recuerdan, quien crió a Samuel, el sumo sacerdote Elí, sus hijos eran unos pervertidos completamente. Y todo el pueblo sabía la maldad que había, y todo el pueblo estaba perdido, porque la palabra de Dios no era común. Oseas 3:4 dice: ciertamente los israelitas, vivirán mucho tiempo sin rey ni gobernante, sin sacrificio ni altares, ni efod, ni ídolos. Aquí Oseas está hablando en el mismo contexto de Amós, hablando sobre la caída de los israelitas, y dice que vivirán mucho tiempo sin rey ni gobernante, y esto no es bueno. Sin sacrificio ni altares, eso es para Dios, tampoco es bueno. Significa que Dios ha decidido, separarse de su pueblo, dejarlo tomar sus propias decisiones. Entonces, aquí es donde se pone interesante si tú lo ves como algo desastroso o no. Porque si tratáramos de poner eso en nuestros tiempos, sabemos que en aquellos tiempos Dios hablaba principalmente por medio de profetas. Así que es un error que tú esperes que Dios te hable hoy principalmente por medio de un profeta. Es un error porque no has entendido los beneficios que tienes a través del sacrificio de Jesús. Si tú estás esperando que un profeta venga y te hable, estás mal ubicado en los tiempos bíblicos, porque eso era lo común en el Viejo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no. En el Nuevo Testamento tú tienes al Espíritu de Dios dentro de ti y no necesitas a nadie externo que te hable. Claro que Dios puede usar a alguien externo, pero no va a ser la regla, va a ser la excepción. Casos particulares, Dios podría hablarte por medio de alguien más. Y yo, desde mi muy particular punto de vista, y hasta donde yo sé de Biblia, a mí me preocuparía que en lugar de que Dios me lo diga directamente, tenga que mandarme a alguien más. Porque si el Espíritu de Dios está en mí y yo soy guiado por Él, no necesito nadie fuera de mí que me venga a decir lo que Dios quiere. Debería ser algo común escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando Dios dice que les va a mandar un hambre,
es porque ya no van a escuchar su palabra. Así que el que tiene hambre de la palabra de Dios y se llama a sí mismo hijo de Dios, revela la situación en la que está. No puede ser que tengas hambre de su palabra, aunque en términos cristianos actuales parece algo bueno, ¿no? Estoy bien contento porque tengo hambre de su palabra. Ah, caray, entonces no comes regularmente. Digo, te da hambre cuando no has comido, ¿no? Si comes constantemente, no vas a tener hambre. Entonces, para entender lo que Dios le dice a los israelitas y tratar de aplicarlo a nuestros tiempos, si Dios les dice ya no me van a escuchar, y el medio principal por el cual Dios hablaba eran los profetas, representaba entonces que difícilmente los profetas iban a estar mandándole mensajes al pueblo. La gente iba a tener ganas de escuchar, como cuando en Segunda de Reyes nos habla que se encontró el libro de la ley, y el rey, creo si no me equivoco era Josías, cuando le leen el libro rasga sus vestiduras porque se da cuenta que hay muchas cosas que han hecho mal y que seguramente Dios ha acumulado muchísimos juicios en contra de ellos, porque ellos son un pueblo que vive bajo la ley y sin embargo no están enterados de lo que la ley dice. Y cuando este rey se enteró, mandó a los profetas y a los sacerdotes a que consultaran a Dios, porque quizás Dios estaba muy enojado. Pero si lo ponemos en nuestros tiempos, la manera más común en la que Dios te habla, ¿cuál es? La Biblia. Si tú quieres que Dios te hable, lee la Biblia. Antes que tengas una experiencia sensorial interna, que digas, yo siento que Dios me dijo algo, antes de eso, es la Biblia. ¿Por qué? Porque hay personas que se llaman cristianos y consideran muy aburrido leer la Biblia. Porque la gran mayoría de los cristianos no leen la Biblia. Eso es algo extraño. Por eso cuando hablan de tener hambre, lo ven como algo bueno. Porque como nunca le dieron la Biblia, nunca les dio ganas de leer la Biblia, cuando tienen hambre dicen, esto es bueno, como que Dios me está llamando. Pero yo te pido que replantees eso. Por las evidencias que quiero que leamos de lo que la Biblia representa para un creyente. Porque en nuestros días, si Dios no te habla, estás en graves problemas. Estás fuera de la definición de un hijo de Dios, de lo que bíblicamente se enseña. Porque, ¿qué pasa si Dios deja de hablarte cuando lees la Biblia? O sea, tú lees la Biblia y no entendiste ni papa. Y ese sería siempre. Ese sería el patrón común. No vas a entender nada porque Dios no te dice nada. Pero quien tiene el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad, cuando tú lees la Biblia, tienes que entender lo que estás leyendo. No siempre vas a tener toda la profundidad del entendimiento posible, pero tiene que ser gradualmente un proceso de profundidad. Es decir, yo leo la Biblia una vez, toda completa, entendí muchas cosas que me sirven, pero la próxima vez que la lea, debes de aprender más. Y la próxima vez más. Y así, nunca vas a dejar de aprender, porque la sabiduría de Dios es profunda, inmesurable, no hay forma de llegar a un límite. Siempre tendrías que estar aprendiendo algo nuevo. Pero yo reconozco en mi vida que hace años leer la Biblia era algo aburridísimo. Y era la constante para todos mis conocidos. ¿Quién lee la Biblia? Nadie. ¿Por qué? Pues porque no, apenas que alguien me la explique y a veces ni siquiera te interesa. Pero si consideramos lo que la Biblia enseña, realmente estás en graves problemas. Así que para empezar, vamos a 2 de Timoteo 3:16. Y este es un pasaje que todos debiésemos entender 100%, sin duda alguna. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Cuando dice que toda la Escritura es toda, o habrá algún versículo que no. Es decir, si tú escuchas en un comentario, no, es que mira, Pablo está enseñando aquí, pero cuando Pablo habla, por ejemplo, cuando Pablo recomienda que no se casen, ¿verdad? Muchos dicen que, bueno, Pablo mismo dice, esto no es del Señor sino de mí. Yo te recomiendo que te quedes soltero para que te puedas dedicar 100% a Dios. Pero si te quieres casar, no pecas. ¿Eso fue inspirado por Dios o no? ¿Sí o no?
Muchos dicen, no, porque Pablo está diciendo que eso no es de Dios, sino de él. Pero aquí dice que toda escritura es inspirada por Dios. Todo es todo. Aún lo que escribió Pablo, porque no hay ninguna contradicción en lo que dijo Pablo. Pablo no dijo que no te cases, dice que él te recomienda que no te cases, para que puedas dedicarte al 100%, pero si te vas a estar quemando, cásate. Pablo no está diciendo nada contradictorio con la palabra de Dios y no está diciendo que casarse es malo. Así que aún eso, cualquier versículo que te encuentres en la Biblia, todos son inspirados por Dios. Y eso nos lleva a conclusiones trascendentales. Si Dios inspiró toda la palabra, los 66 libros de la Biblia, más de 40 autores hablaron y escribieron lo que Dios quiso que escribieran. No hay nada que esté ahí que Dios no haya permitido, y no hay nada ahí que falte porque Dios no lo agregó, sino que todo lo que está ahí está completo. Entonces, cuando tú lees un pasaje que parece que dice una cosa y te encuentras otro que dice otra, si tú crees lo que dice ese pasaje, vas a tener que profundizar para entender por qué, aunque parecen contradictorios, no son contradictorios. Es decir, tienes que darle el beneficio de la duda al Espíritu Santo, que es mucho más sabio que tú. No puedes decir, no, mira, aquí hay una contradicción, esta Biblia no sirve. No, espérate. Si es inspirada por Dios, entonces es infalible, porque Dios no se equivoca. Entonces, cada porción que encuentres en la Escritura, ninguna de esas porciones puede ser falsa. Todas tienen que ser verdaderas. Todo lo que se asegura, todo, caiga en el campo de la ciencia, en el campo histórico, todo tiene que ser preciso. Entonces, cuando tú te encuentras pasajes en la Biblia que son difíciles de entender, aún esos fueron inspirados por Dios. Y si hay un grado de dificultad, debe ser motivación para ti. Por eso cuando lees la Biblia yo te sugiero que subrayes las cosas que entiendes y las cosas que no entiendes, para que cuando vayas en la segunda pasada de la Biblia y veas lo que subrayaste, determines si avanzaste o no. Si tú subrayaste con un color, no sé, naranja, lo que no entiendes, y amarillo lo que sí entiendes, a la segunda pasada y te topes algo naranja, deberías determinar si avanzaste o no. ¿Lo entiendes ahora o no? Quizás puedes decir, ¿cómo puede ser que no entendía esto? Si es muy simple. Quizás puedes decir, sigo sin entender esto. Entonces necesitas buscarlo. No puede ser que no avances. ¿Por qué? Porque si es útil para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, no es principalmente para que la agarres y le des bibliazos a otros, sino para ti mismo. Te va a regañar. Cuando la lees te vas a sentir regañado. Vas a entender cómo corregirte y vas a poder avanzar y ser enseñado en la justicia. Así que esta es la base para todo creyente. La palabra de Dios toda, absolutamente toda, es infalible en el idioma original. Cuando la lees en otro idioma, es muy probable que encuentres inconsistencias debido a la traducción, pero en el idioma original no puede haberla. Y eso te ayuda mucho, porque cuando encuentras algo que no te cuadra, te tiene que motivar a buscar más a profundidad, hasta que lo encuentras. Y cuando encuentres, te vas a dar cuenta que la palabra de Dios es infalible, pero también se filtra. No todas las cosas están diseñadas para que las entiendan todos. Es un proceso. Entonces, si la palabra es inspirada por Dios y ahí la tienes, ¿por qué la ignoras? ¿Me explico? No te puedes dar el lujo de hacer algo que la Biblia diga que no debes de hacer, o de no hacer algo que la Biblia dice que debes de hacer, porque eso fue escrito por inspiración divina. Así que si tú quieres que Dios te hable, lee la Biblia. Esa es la palabra de Dios y vas a aprender mucho de ahí. Luego vamos a Juan 8:47. El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Y esto lo habíamos visto el miércoles pasado. La palabra escuchar es acú, oír, escuchar, comprender al oír. Entonces sabemos que no nada más es escucharlo, sino el contexto nos habla de comprenderlo. Tú debieras de comprender lo que Dios dice, y si la Biblia fue escrita por Dios, es señal de que eres de Él el hecho de que tú entiendas lo que está ahí. No todo,
Claro está, porque necesitas avanzar gradualmente. Este es un hecho. En toda la Biblia, tú puedes darte cuenta que a Abraham no se le contó lo mismo que se le contó a Elías no se le contó lo mismo que se le contó a Daniel. La revelación de Dios es progresiva. Nunca Dios dijo todo con lujo de detalle desde el principio, sino que conforme pasaba el tiempo, a determinadas personas les iba mostrando algo que a otros anteriormente no les había mostrado. Cuando Dios habló de Moisés, dijo: a este le hablo como ningún otro, cara a cara, sin sueños ni visiones, como mi amigo, de frente. Y luego, cientos y cientos de años después, Pablo dice: les voy a revelar un misterio que ha estado escondido, oculto desde la fundación del mundo, cosa que ni a Moisés le dijo. Y eso es un reflejo de lo que pasa en nuestra vida. Si tú tienes el hábito de leer la Biblia, no leerla, estudiarla, tú te vas a dar cuenta que también el entendimiento es progresivo. ¿Por qué? Porque con tu vida diaria vas aplicando lo que lees y entonces entiendes con mayor profundidad lo que dice, porque tu experiencia personal respalda lo que estás leyendo. Así que es una señal que lo debes de comprender. Ahora, Lucas 8:10 dice: a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó, pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que aunque miren no vean y aunque oigan no entiendan. Entonces, según Jesús, a sus elegidos, los que Jesús dijo que el Padre le había dado, de los cuales se supone también somos nosotros, ¿no? Llegamos a Jesús porque Dios, el Padre, nos entregó a Él. A nosotros se nos ha concedido conocer los secretos. A los otros no. A nosotros sí, a los elegidos. A otros no, por más que lo intenten, no lo van a poder comprender. Así que fíjate, la palabra es inspirada por Dios. Tú tienes la habilidad de comprenderla. A ti se te ha concedido revelar sus misterios. Dime por qué es aburrida. Dime por qué no la lees. Dime por qué no la entiendes. ¿Tiene sentido pensar en un cristiano que se aburre al leer la Biblia? ¿Será cristiano o no será cristiano? Fíjate, hay una frase que me gustó mucho de este señor, se llama... está firmado como A.W. Tozer. Dice: si Dios retirara su Santo Espíritu de este mundo, mucho de lo que la llamada iglesia hoy en día está haciendo, continuaría haciéndose y nadie notaría la diferencia. ¿Puedes entender lo que dice? Si el Espíritu Santo se va, muchas iglesias, espero no nosotros, seguirían haciendo lo que todos los días hacen y no se darían cuenta que el Espíritu Santo ya no está. ¿Por qué? Porque lo que hacen no son movidos por el Espíritu Santo en lo que hacen. Hacen lo que quieren. ¿Me explico? Si realmente eres un hijo de Dios y el Espíritu Santo ya no está en el mundo, tú deberías ser el primero a notarlo. Porque según la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, tú eres hijo de Dios si eres guiado por el Espíritu de Dios. Así que si el Espíritu de Dios es quitado, tú deberías estar desesperado, porque no sabrías qué hacer porque te quitaron a tu guía. Pero tantos y tantos cristianos viven aislados del Espíritu Santo, aseguran ser cristianos, pero bíblicamente no lo son, porque lo que hacen no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Y no estoy hablando de malas personas, pueden ser muy buenas personas, en el sentido de que hacen muchas obras, de que ayudan a los necesitados, de que hacen bien a su prójimo, pero ese no es el requisito para la salvación. El requisito es tener el sello del Espíritu Santo, las arras de la promesa. Entonces, ¿por qué los cristianos no leen la Biblia? ¿Por qué Dios le dice a su pueblo: les voy a traer hambre de la palabra? ¿Por qué razón tienes que luchar con leer la Biblia? Ahora vamos a 1 Corintios 4:1. Quizás esto nos ayude a evaluarnos un poco mejor. Dice: que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios.
Pablo está hablando, acababa de hablar Pablo en el capítulo anterior sobre Apolos y él, y los regaña porque algunos dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Pedro. Y los regaña y les dice, ni Pablo, ni Cefas, o sea Pedro, ni Apolos es algo. El único a quien deben de admirar, el único al que deben de seguir es a Jesús, no a ninguno de sus siervos. Y luego dice que todos nos consideren servidores de Cristo encargados de administrar los misterios de Dios. Entonces, si se te ha concedido entender los misterios, es para que sepas administrarlos. ¿Cómo los administras? Traducción lenguaje actual nos aclara un poco más esto. Dice, ustedes deben considerarnos como simples servidores de Cristo, encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. Entonces, cuando Dios te hace entender un misterio, no es para que estés feliz nada más, no es para que digas, ya entendí. No, debes de administrarlo, debes de transmitirlo y enseñarlo, porque se trata de que edifiques al cuerpo, ¿no? De eso hablamos el domingo. Entonces, todo cristiano que lee la Biblia, verdadero creyente, tiene que estar aprendiendo, tiene que estar comprendiendo y entendiendo asuntos complicados. Y no nada más es para que te gloríes de que tienes entendimiento, sino porque se te va a demandar que los administres y los enseñes a los demás. Entonces, ¿dónde está lo aburrido en la Biblia? Es muy extraño que al cristiano le parezca aburrido. Es muy extraño que el cristiano no lea la Biblia. Tú tienes que saber qué tan buen lector eres, ¿no? Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Palabras del salmista. Si tú desconoces lo que Dios quiere, estás a ciegas. Si tú sabes lo que Dios quiere, entonces sabes por dónde vas. Tú te subes a una barca y si no tienes una vela, tú no puedes saber si el viento viene a favor o en contra. Tú no tienes un destino. No puedes saber si el viento te ayuda o el viento te perjudica, porque no sabes a dónde vas. Pero cuando entiendes la dirección que Dios te ha dado, tú puedes determinar hacia dónde mover la vela, si lo que viene es a favor o en contra. Tienes luz en tu vida. Sabes si algo proviene de Dios o si no proviene de Dios. Pero si tú desconoces lo que Dios quiere para ti, estás completamente a ciegas. ¿Qué clase de cuentas entregarías al dueño de todas las cosas si ni siquiera sabes lo que espera de ti? Ahora, es gradual. Tú te acercas al conocimiento de Dios, Él te trajo, ¿verdad? Se te abre el entendimiento, pero estás vacío. Tienes que empezar a avanzar. Con el tiempo, como el apóstol Pablo, Jesús se aparece a Pablo, Pablo entra en shock, Pablo se tarda 3 años en ponerse al servicio de la iglesia. Y en esos 3 años tuvo que reevaluar todo lo que sabe. Seguramente tuvo que estudiar todo lo que había estudiado y entender e interpretar con el nuevo entendimiento que tenía todo lo que había aprendido en la ley. De manera que Pablo nos enseña que los profetas y la ley hablan de Jesús. Y la carta a los Hebreos es un buen ejemplo. Pero pasaron 3 años para que Pablo llegara a la iglesia de Jerusalén y el Espíritu Santo dijera, sepárenme a Saulo y a Bernabé para la obra mía, para lo que él ha querido hacer. Entonces, no es una regla general que te vas a tardar 3 años, pero es un ejemplo claro de que tú tienes que ir avanzando. Pero si no lees la Biblia, ¿cuándo vas a avanzar? Entonces, John MacArthur dijo esto: si no tienes interés en la Biblia, entonces eres como los que están allá afuera. ¿Te parece bíblico esa sentencia? Si no tienes interés en la Biblia, en pocas palabras, no eres creyente. Es imposible que no tengas interés, después de todo lo que la Biblia revela que la Biblia es. Es imposible que no tengas interés. Algo está muy mal en ti. Tú deberías depender 100% de lo que entiendes en la Biblia. Tú deberías de leerla todos los días. Deberías estudiarla todos los días. Cada día deberías tener dudas nuevas. Porque cada que la lees,
Dios te permite profundizar en lo que lees. Leerás muchas cosas. Quizás al principio una se te queda. Dices, bueno, la de la honra, no me fui en blanco. Pero conforme avances y empiezas a entender, tienes que comprender más a profundidad este asunto porque te debes de identificar. Pero si honestamente en tu vida no hay eso, necesitas replantearte qué es lo que estás haciendo. Yo me sorprendo cuando veo Facebook. Para empezar, no de ustedes, ¿verdad? Veo las barbaridades que ponen de la Biblia y dices, no puede ser. No puede ser que se lo tomen tan a la ligera, como un juego, lo que hacen cuando leen la Biblia. Porque si lo que dice la Biblia es cierto, no puede ser que lleguen a conclusiones antibíblicas. Es decir, si tienes el Espíritu Santo nunca te va a guiar en contra de lo que la Biblia dice. ¿Estás de acuerdo? Si el Espíritu Santo, como dijo Jesús, te va a decir todo lo que oye del Padre y te guía a toda verdad, ¿tú crees que el Espíritu Santo te va a decir algo que la Biblia dice que no es así? Es imposible. El Espíritu Santo y la palabra de Dios son cosas que no se pueden desligar. Siempre deben de venir juntas, porque es el mismo Dios hablando. ¿Verdad? Entonces, si tú crees que el Espíritu Santo te está guiando a algo, ¿cómo puedes saber si es cierto? Sin preguntarle a nadie. Lee la Biblia. Cuando tú leas la Biblia y el impulso que tú tienes, que sientes como que es de Dios, debiese de validarse con el conocimiento que tú tienes de su palabra. No hay forma, ya me enredé con el cable, no hay forma de que siempre le preguntes a alguien, ¿no? Digo, qué chido que puedas preguntarle, oye, ¿tú cómo ves? Mira, yo quiero hacer esto, pero no sé si la Biblia lo respalda. Bueno, pues si eres principiante, con todo gusto. Pero si ya estás viejón, o sea, en el Evangelio, no de edad, ya estás viejón, correteadón, te voy a decir, oye, no bañes, ¿Cómo que no puedes saber si la intención de tu corazón es de Dios o no? Imagínate, ¿cómo le hacía Pablo para poder saber si Dios, lo que Dios le está haciendo? Imagínate, tú eres Pablo y se te revela un misterio que jamás a nadie se le reveló. ¿Cómo sabes que es verdad? ¿No pensarías que a lo mejor estás loco? ¿Cómo es posible que nadie más lo sabe? Ahora, ¿eso puede seguir pasando hoy en día? Ese es otro punto importante. ¿Tú crees que hoy en día alguien pueda decir, escribí un nuevo libro y este hay que agregarse a la Biblia? ¿Sí? ¿Es posible que haya nuevas revelaciones fuera de lo que está escrito en su palabra? ¿Qué opinas? ¿Tú crees que hay otras fuentes que debiésemos de considerar igual o superiores a la Biblia? Los testigos de Jehová lo creen, los mormones lo creen, hay cristianos que también lo creen, lamentablemente. Pero si lo que dice aquí es cierto, no necesitas nada más. Entonces tienes una herramienta que David no tuvo, que Moisés no tuvo, que Abraham no tuvo, que ni el mismo Pablo tuvo, y no la usas. ¿Cómo crees que te va a ir el día que se te demande? ¿Cuál es la excusa que vas a dar del por qué no la usaste? Por eso, cuando Dios dice, les mandaré hambre, habla de la triste condición de su pueblo, que no les importa nada de lo de Dios. Y Dios dice, ya basta. Por eso dice, están como la fruta madura. Ya decidí no perdonarlos otra vez. No les voy a volver a hablar, pero no los condena para siempre. Habla de que el remanente volverá a Dios, pero no todos. El remanente nada más. Si vieras cuántos creyentes cometen errores tremendos por la ignorancia de la Biblia. Desde este punto de vista, desde esta perspectiva, es fácil. Yo como pastor, te das cuenta de una enorme ignorancia de las Escrituras en el cristiano en promedio. Hay una enorme ignorancia, no lo leen.
Y es muy preocupante. Si Dios dejara de hablarte, ¿qué harías con tu vida? Ahora, ¿cómo vives sin que Dios te hable? Así que no te puedes dar el lujo, si te consideras creyente, no te puedes dar el lujo de decir, hoy no leo. Ay, no. Eso te pone en un riesgo muy grave. Si realmente eres creyente, te pones tú mismo en un riesgo muy grave. Porque en lugar de reconocer que Dios te habla cuando Él quiere, porque eso es lo que implica la soberanía. Quien lo haya intentado me va a entender. Por más que tú vayas todos los días en la mañana a decirle, Dios, háblame, te vas a dar cuenta que la gran mayoría de las veces no te va a hacer caso. Porque no hay forma de que tú muevas a Dios. Dios es soberano. Hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Y quién eres tú para demandarle acción hoy en día? Nadie. Si tú entiendes lo que la Biblia dice y entiendes con quién pretendes hablar, sabrías que la actitud es, aquí estoy por si tienes algo que decir. Y si no, no hay ningún problema, mañana vengo otra vez. Y aquí voy a estar todos los días hasta que tú quieras hablar. Porque el beneficiado soy yo. Entonces, ¿cómo puedes saber tú que hoy Dios no te va a hablar? No te puedes dar el lujo de decir, hoy no leo. ¿Qué tal si hoy era el día en que ibas a entender algo que nunca entendiste? ¿Qué tal si hoy, cuando leyeras eso, lo pones aquí y en el transcurso del día o en una semana, Dios te va a hacer vivir algo que te va a hacer conectarlo y que entonces vas a entender cosas que no habías entendido? El punto es que eso solo le interesa a un creyente, a uno verdadero. El que no es cristiano, esas cosas no le interesan. No le interesan para nada. No le preocupa si sabe o no sabe, porque no tiene a quien rendirle cuentas. No sabe ni lo que tiene que hacer, así que no representa algo necesario. Pero a quien se le ha encomendado una tarea, te aseguro que no va a permitir que eso pase y que se va a preocupar si lleva tiempo en el que Dios no le muestra nada. Tener hambre de la palabra, si tú eres hijo de Dios, tener hambre de su palabra no es un buen síntoma. No es un buen síntoma. Porque Dios te debería de estar haciendo entender todos los días, de manera que nunca tengas hambre. Pero si tienes hambre, como dice aquí Dios a los israelitas, es porque Él ha decidido darte la espalda. Yo no te voy a decir nada. Y la carta a los romanos Pablo les pone muy simple: por cuanto no tomaste en cuenta a Dios, haz lo que quieras. Entonces, tú como creyente, ¿estás caminando hacia la meta o no sabes hacia dónde estás caminando? Pablo decía que él proseguía la meta y él tenía muy clara cuál es la meta. ¿Tú tienes clara tu meta? Esa no te la voy a decir yo. Eso es algo que Dios te debe demostrar. Por eso cuando dice la Biblia en Hechos que el Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé, ahí le está dando una misión en particular. ¿Y se acuerdan de lo que hablamos el domingo? Toda persona que asiste a la iglesia tiene que ser capacitada por medio de los ministerios para que después él capacite a otros. Y en esa capacitación tú vas a descubrir cuál es el área específica en la que tú vas a ser útil. ¿Cuál es el don o el talento que Dios te ha dado, como dijo el apóstol Pedro, para ponerlo en favor de otros? Y entiendes tu misión, entiendes que hay un propósito para ti y entiendes de qué se te va a pedir cuentas. Pero si no tienes la más mínima idea, ¿qué le vas a decir a Dios? No le puedes decir, es que nunca me dijiste. ¿Estás seguro que nunca te dije? Ahí está mi palabra. ¿Cómo te puedes dar cuenta cuál es tu don y tu talento? ¿Alguien me puede decir? ¿Tú crees que Dios va a bajar y te va a decir, Hernán, tú eres un evangelista? ¿Cómo te das cuenta?
¿Cómo se da cuenta alguien que eres un nadador excepcional? ¿Cómo te das cuenta? Pues nadando, ¿verdad? ¿Y si nunca te metes a la alberca, te vas a dar cuenta? No. Y cuando me meta a la alberca, ¿cómo sé que soy un buen nadador? Fíjate, Pablo dijo de sí mismo que él aventajaba por mucho a los que eran mayores que él, ¿verdad? Cuando lo obligan a decir sus credenciales, dice fariseo y esto, a los pies de Gamaliel y esto, y aventajaba por mucho a los que eran mayores que yo. Pablo tenía una habilidad, ¿cuál era? Entendimiento. Mucho del Nuevo Testamento se debe a lo que él entendió de lo que el Viejo Testamento dice. Y él mismo dice, aventajaba a los mayores que yo. Que me quedé pensando en eso porque estaba mi esposa hablando con un maestro de Dael. Y decía, tú puedes determinar si tu hijo tiene talento cuando supera a los que tienen más edad que él. Entonces, hay un salmo que dice, salmo o proverbio, no lo apunté, que tengo más entendimiento que los sabios, que los ancianos, perdón, porque Dios lo ha hecho entender. La habilidad que Dios te dé te va a resultar algo sencillo, algo que te sale natural, algo en lo que no te esfuerzas demasiado y lo haces bien. Imagínate que tienes la habilidad de dibujar. ¿Cómo le haces para dibujar bien? Pues simplemente dibujas bien, ¿no? Pero ¿cómo le hiciste? Pues no sé, dices, a ver, dibuja un ojo. Lo dibujo y me queda bien chido. Y yo, por más que me esfuerzo, me queda bien feo. Y por más que quiero hacer el detalle, no me queda, es imposible, mis manos son torpes para eso. Pero quien tiene esa habilidad, lo dibuja y ya. ¿Lo puede perfeccionar? Sí. Pero desde el primer intento se da cuenta que hay mucha diferencia con respecto de cualquier otro. Entonces en eso consiste el asunto de la Biblia. ¿Cómo sabes cuál es el don de ciencia? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es el don de sabiduría? ¿Cómo puedes saber que lo tienes? ¿Alguien sabe cuál es el don de ciencia? Bueno, más adelante entramos de lleno a los dones. ¿Cómo sabes si lo tienes? Imagínate que lo tienes y no estás haciendo nada con él. Y mañana te vas porque Dios te llama. ¿Qué le vas a decir? Yo quiero que entiendas lo urgente que es encontrar qué es lo que Dios tiene para ti. Y todo eso viene de leer la Biblia, del entendimiento que tienes. ¿Cuántos de aquí tienen hambre de la palabra? Deberías preocuparte. Dices, no hombre, ni hambre me da y ni la leo. Estás en el hoyo entonces. ¿Me explico? Nadie puede tener hambre de su palabra a menos que conozca cuál es su palabra. La Biblia habla de apostasía y más adelante, conforme entremos al Nuevo Testamento, vamos a hablar de la apostasía. Pero ningún no creyente puede ser apóstata. Un apóstata solo es alguien que fue creyente. Es imposible que seas apóstata si nunca has sido creyente. O sea, que alguien que probó el conocimiento luego se aparta completamente. Esos son los apóstatas. ¿Tú cómo podrías decir que tienes hambre de la palabra si ni siquiera la conoces? El hambre de la palabra no es para los no creyentes. Es para los que saben cuál es la palabra. Y cuando tienes un hambre, refleja que estás mal alimentado. Dicen, cuando tienes sed, dices, es que necesito agua, ¿verdad? Pero, según he leído, la sed es el punto extremo de la deshidratación. Ya tu cuerpo urgentemente necesita agua. Pero hay otros síntomas de que estás deshidratado, pero no nos interesan, porque no nos afectan, no nos duelen, no los molestan. Hasta que ya tienes sed, tomas agua, pero cuando tienes sed es porque hace ya rato que la necesitabas. Esa es la misma esencia del hambre por la palabra.
Ya necesitabas saber de Él, lo necesitabas en tu vida y no lo sabes. Y va a llegar el momento en que te va a empezar a calar, va a llegar el momento en que te vas a desesperar porque no te está funcionando, porque no sabes cómo hacerlo. Y entonces vas a decir, ¿sabes qué? Necesito aprender más. Y es entonces cuando dices, ahí está el hambre, pero es tarde. No debes de mal pasarte. Entonces, honestamente, ¿cuántos están sincronizados con lo que estamos enseñando aquí en la Biblia? Porque se supone que lo que yo estoy predicando el día de hoy, tú ya lo debiste haber leído o lo acabas de leer, porque vamos leyendo la Biblia juntos, ¿verdad? Y se supone que, aunque te adelantes, cuando yo vengo y les pongo aquí, si tú ya pasaste por ahí, ya sabes de qué estoy hablando. Y podemos ponernos de acuerdo entre las dudas que tú tienes y lo que yo dije. Quizás lo que yo expliqué aquí va a eliminar dudas que tenías. Quizás ni siquiera toqué esa duda, pero necesitas venir y preguntar, oye, esta parte la leí, quizás no la dijiste, o no te entendí lo que dijiste, y entonces lo aclaramos, y juntos nos aseguramos que vamos avanzando en entendimiento. Pero no cometas el error que la mayoría del cristiano promedio comete. Vengo a ver qué recibo. No, aquí no vas a recibir. Tú cuando lo lees en tu intimidad con Dios, ahí está el verdadero secreto. Ahí es cuando Dios te muestra cosas y aquí vienes y las afinas. Pero aquí no es el lugar donde te alimentas de Dios. Eso es en tu comunión diaria. Sí, claro que te va a servir y claro que te va a alimentar, pero no puedes depender de que haya una reunión. ¿Y si se cancela? ¿Y si ya no hay iglesia? ¿Y si no pudiste venir? Si tenías mucho trabajo, te dio mucho sueño, tantas cosas que pasan. Es indispensable. Entonces, a fin de cuentas, Amós le dice a los israelitas que al fin de los tiempos, los que hayan quedado, el remanente, Dios se va a encargar de que vuelvan. Porque no están desahuciados, todos. Muchos jamás volvieron a saber de Dios. Pero aquellos de quien Dios tuvo misericordia, cuando sintieron hambre, regresaron. Y vemos que fue reconstruida Jerusalén. Y que cuando se leía, eso lo leímos en Esdras y Nehemías, cuando los sacerdotes leían a todo el pueblo la ley, todos, grandes y pequeños, estaban ansiosos por escucharla. Grandes y pequeños lloraban por lo que entendían. Dicen, los sacerdotes lo explicaban de una manera que todos lo entendieran. Y lloraban porque tenían tantos años sin recibir palabra de Dios. Aún en su misericordia, Dios decide darte el alimento, a pesar de que no lo buscabas, pero no con todos. Muchos murieron sin volver a saber de Dios. Tú no te puedes dar el lujo de decir, mira, si soy, al fin de cuentas me daré, ahí apareceré, si no, pues ni modo. No puedes tener esa mentalidad, porque si eres, se te va a demandar. Así que no puedes decir, bueno, al último me salvo. No, porque no se trata de que te salves nada más, sino de recompensar lo que hiciste con lo que se te entregó. No te estoy diciendo que llenes tu mente de conocimiento. De nada te sirve si es el puro conocimiento. Necesitas el entendimiento. Cuando tú lo entiendes, entonces tienes la capacidad de aplicarlo. Si lo que lees no lo entiendes, jamás lo vas a poner en práctica. Entonces la parte del entendimiento es lo que te capacita para obrarla. No te quedes con hambre. No te brinques la comida. Si realmente te consideras hijo, tienes que tener en cuenta, como dice un proverbio, los sabios siempre consideran el día de su muerte. No es depresión decir, no, pues es que un día me voy a morir. Es sabiduría pensar que un día te vas a morir. Porque te debes de preparar, porque quizás hoy es el último. No hay nada más difícil que ir a hablar a un velorio de alguien que no dio síntomas de ser verdadero creyente. Porque ¿qué puedes decir?
No puedes decir que está en un lugar mejor. No puedes decir que va a un lugar mejor. Es muy problemático. Si para el que va a hablar es problemático, imagínate para el que se murió. ¿Quién de aquí sabe cuándo se va a morir? Si no te ha concedido ese beneficio, entonces no te puedes dar el lujo. Yo no sé cada cuándo lees la Biblia, pero debes hacerlo a diario. Eso demuestra que tanto amas a Dios. Y si andas malo en eso, quizás hoy es una llamada de atención. No la dejes pasar. ¿Te va a dar sueño? Sí, aguántate. ¿Tú te puedes controlar, sí o no? Ahí está este asunto que se llama dominio propio. Y solo un creyente lo tiene. En todo. Así que no debe de haber impedimento para que lo hagas. Lo voy a hacer y lo voy a hacer. Tenga hambre, chille, patalee, haga frío, calor, lo voy a hacer porque eso es lo que decidí hacer. Y como puedo controlar mi carne, lo voy a hacer. No va a haber una circunstancia que afecte ni el clima, ni el cansancio. Decidiste hacerlo y Dios te dio la capacidad de hacerlo. Así que hazlo, sin excusas. Si no eres capaz de hacerlo, entonces hay que empezar de más abajo. Hay que obtener dominio propio. Para que controles lo que tu cuerpo quiere. Y hagas lo que sabes que es correcto hacer. Entonces vamos a ponernos de pie. ¿Sabes? El domingo, los que estuvieron el domingo saben que se nombraron diáconos. Y que dijimos que aquí en adelante así es como vamos a trabajar. Es indispensable que sepas identificar quién eres para que ocupes tu tiempo correctamente. Si hay más personas interesadas en el diaconado, háznoslo saber. Pero estamos enfocados en eso. Decídete quién eres. Busca la evidencia en ti mismo y avanza para que aproveches bien el tiempo. Y un síntoma importante es la Biblia. Es uno de los más básicos. Tu entendimiento de la palabra, tu avance en ese entendimiento. Y si encuentras que hay evidencia en ti, échale más ganas. Pero todo el que sea simple congregante, tienes la libertad de hacer lo que tú quieras. Si quieres, lee, si no, no. No te sientas presionado. Lo que le dice la Biblia quizás no sea para ti. La Biblia es clara, solo a los que Él ha traído. Así que tú tienes que tomar una decisión importante. ¿Eres o no eres? Y vamos a hacer mucho énfasis en eso. Justo vamos a empezar el Nuevo Testamento dentro de poco. Y los 4 evangelios hacen énfasis completamente en lo que un verdadero creyente es a través de la obra de Jesús. Y vamos a aprovechar todo el Nuevo Testamento para enfocarnos en entender quién debes de ser, cómo debes de ser y cuáles son las características indispensables que tiene que haber en tu vida para que podamos avanzar juntos. Entonces vamos a pedirle a Dios esto, si te parece buena idea a ti. Que Dios te dé la evidencia de quién eres. Yo pienso que no tiene falla decir, si Dios, si yo soy tuyo, si tú me trajiste aquí, si estoy en el lugar en el que tú quieres que esté, porque me has llamado, dame la evidencia. ¿Crees que Dios te va a decir no? Yo pienso que esa es la voluntad de Dios, que te pongas a hacer las cosas que corresponden que hagas.
Así no creo que haya falla en esa oración. Yo no creo que Dios deje sin contestar esa oración, porque es de acuerdo a su voluntad. Y si obtienes la evidencia en ti, no pierdas el tiempo. Ocúpate en avanzar. Son excelentes noticias. Si no, ¿qué te puedo decir? Échale ganas. No te agüites. Inténtalo después, una vez más. No estoy diciendo, vete ya, no eres elegido, no. Pero si realmente hay un interés genuino en ti por Dios, eso no te va a dejar en paz. Estamos buscando verdaderos creyentes. Hay muchas cosas que hacer y necesitamos encontrarlos. ¿Eres o no eres? Pregúntalo a Dios. Y cuando te diga, por favor avísame. Quiero ser útil a ti, serte útil si eres. Hay muchas cosas que podemos hacer juntos. Así que vamos a orar para que Dios nos diga quién es quién. No a mí, o sea a ti, ¿verdad? Que tú sepas quién eres. Y que si realmente eres de Él, empiece con lo fundamental, su palabra. Así que vamos a orar. Señor, quisiera que nos ayudes a entender cuál es el propósito que tú has traído para nosotros. Es un hecho que por el simple acto de estar aquí, hay algo que nos hace pensar que nos has traído. Pero sabemos que según tu palabra eso no es suficiente. Tiene que haber características innegables, evidentes, y que tú nos has traído y que tú tienes un propósito con nuestras vidas. Creemos lo que tu palabra dice, que es inspirada por ti, por consecuencia es infalible. Todo lo que proviene de ti es santo y perfecto. Ese es el distintivo en las cosas de Dios. No podría haber falta ni defecto si tú inspiraste esta escritura. Enséñanos a nutrirnos de ella. Conforme al propósito que nos has dado, enséñanos a nutrirnos. Que podamos entender el valor que conlleva leerla y estudiarla. Queremos estar seguros, como el apóstol Pablo, de cuando nos has revelado cosas. Tu palabra dice que la profecía no es de interpretación privada, así que cuando nosotros entendamos algo, seguramente no seremos los únicos. Ayúdanos a compartir lo que hemos entendido para validar que realmente has hablado. Enséñanos a ver hacia atrás hombres que han sido considerados como siervos tuyos, lo que ellos entendieron, y comparar lo que hemos entendido. Si tú me has revelado la verdad, no voy a ser el único en tenerla. Debe de haber muchos más que han llegado a la misma conclusión, porque el Espíritu es el mismo. Enséñanos a no conformarnos con simplemente leer los pasajes, sino que podamos tenerlos en claro, y cuando hay algo que no entendamos, te pedimos que no nos dejes en paz, que esa duda no nos deje dormir, hasta que encontremos lo que tú quisiste decir ahí, Señor. Concédenos la evidencia de que somos hijos tuyos. Concédenos la seguridad de que tenemos las arras, la garantía de tu venida, el Espíritu Santo en nosotros. Danos la evidencia que necesitamos para dejar de ser, como dice tu palabra, como niños fluctuantes, que son arrastrados por todo viento de doctrina. Queremos tener la certeza de que te hemos conocido y la certeza de que nos has llamado, porque sabemos lo que tenemos que hacer. Conforme a tu voluntad, como dice tu palabra, que lo has repartido como tú quisiste, repartiste en cada uno de los miembros funciones específicas y diferentes. En tu misericordia te pedimos que nos reveles cuáles son para ponernos a trabajar, cada uno en su tiempo, cada uno según su fuerza, según el talento que recibió, pero que podamos empezar a caminar juntos. Señor, concédenos verte claramente en nuestras vidas, que la certeza no esté en una declaración, sino en la evidencia de que tú nos has llamado y que tú has puesto en nosotros evidencia inequívoca de que somos de ti. Que ninguno de nosotros viva engañado, Dios. Que todos nosotros podamos confirmar cada día la alegría de escucharte
al leer tu palabra, la alegría de saber que hemos entendido cosas que antes no entendíamos, la alegría de saber que estamos avanzando porque nos has permitido entender más, y la responsabilidad que eso conlleva para no exaltarnos a nosotros mismos ni desviarnos en el camino. Enséñanos a poner en práctica lo que nos has permitido entender para ser, como el apóstol Pablo dijo, administradores de los misterios que nos has concedido ver. Queremos ser hallados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que hacen buen uso de tu palabra. Queremos ser contados entre aquellos bienaventurados que fueron encontrados trabajando cuando tú viniste. Así que ya sea que me quites la vida hoy, mañana o en un año, quiero pedirte que nos concedas ser encontrados trabajando para ti, ser encontrados con resultados, con ganancias para ti, Señor, y ser llamados buenos y siervos fieles. En ti confiamos y en ti está nuestra esperanza, en que tu voluntad nos guiará en todo momento. Señor, gracias. Amén.